planchar, tenía un novato a las Elena, periodistas Elena. que os vamos a presentar. A ver, hoy os vamos a hablar, Elena, hoy os vamos a hablar, yo os voy a hablar de María Zambrano y Elena, Elena de la plancha no, ni del colacao. La otra Elena os va a hablar de Carmen Baroja. Entonces yo, María Zambrano lo he titulado, porque yo siempre cojo y me leo un poco, intento investigar y entonces a ver qué me provoca todo lo que he ido viendo de cada mujer. Y de María Zambrano me ha provocado esta frase, todo lo que he ido sabiendo de ella. Entonces me ha provocado la experiencia nunca ser una causa perdida. Y bueno, a lo largo de lo que os contaré, bueno, a ver si puedo ser capaz de que veáis por qué me ha provocado eso. Hablar de María Zambrano es muy difícil porque María Zambrano en media hora es muy difícil sintetizar a María Zambrano en media hora y porque tampoco me voy a poner a hablar de su filosofía, ¿no? Voy a hablar de su biografía, de su vida, claro, y de la mujer, o sea, la persona que más le marcó en su vida, que fue su hermana Araceli, y el exilio. El exilio también es pues, un peso, un dolor grandísimo en la vida de María Zambrano. María Zambrano nace el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga. Es hija de Blas José Zambrano y de Araceli Alarcón, ambos maestros de la Escuela Secundaria de Vélez, Málaga, y además destacados defensores de la izquierda socialista. En esta imagen aquí tenéis a María cuando era niña, con poquitos años, creo que a los 2 años o así se trasladan a Madrid, porque no tenían residencia fija, porque como eran maestros iban de un sitio para otro. Se trasladan a Madrid y ahí es donde empieza María a ir al colegio, pero nada, estuvo un año creo, y ya se trasladan a Segovia, porque a Blas lo destinaron de maestro de maestros ahí en Segovia. Y aquí tenéis a Blas con María en brazos, y en la siguiente imagen están las dos Aracelis, su madre y su hermana. Y bueno, un gato que también tiene mucho peso en la vida de la Zambrano. Blas, en Segovia tenían una tertulia, era amigo de Antonio Machado, tenían una tertulia y ese círculo de Antonio Machado, de su padre Blas y de intelectuales de la época también marca, claro, por supuesto, la personalidad de María. Aquí ya aparece su hermana Araceli, 7 años menor que ella. Cuando se trasladan a Segovia, cuando María tenía 7 años, nace Araceli. Y mirad lo que dice María sobre Araceli. Yo siempre he visto en ti la compensación para nuestros padres, de todo lo que yo no podía llevarles, la alegría, la belleza, la ternura, la bondad inmensa. Las dos hermanas estaban muy unidas y además Araceli participó muchísimo también en la época en que María Zambrano fue muy activa en favor de la República y todo eso, pero hablaré más adelante de ella. María, su primer amor de María es este hombre que está aquí, que es su primo, Miguel Pizarro. Aquí aparece con Lorca porque fue amigo de Lorca también, participó en unas tertulias en Granada cuando Lorca era joven y él era uno de los asiduos y amigos suyos. Miguel Pizarro era su primo, fue su primer amor, pero Blas, su padre, se negó porque al ser primos lo consideraba incestuoso y se negó a que estuviesen juntos. Fue periodista intelectual y corresponsal en Japón. Después de no poder, de su amor idílico que no consiguió, ya os digo, porque su padre se opuso, se enamoró. Es que me parece interesante esto y por eso lo he puesto aquí. Se enamoró, o bueno, sí, tuvo una relación con un alférez. Con un alférez fue una relación súper pasional y tempestuosa. De hecho, en las cartas que se publicaron después de la muerte de María Zambrano, se supo que había tenido un hijo secreto con el alférez, un niño que murió a los pocos días de vida, murió, pero sí que fue madre de un niño con el hombre este. Y mirad lo que le dice en las cartas. En una de las cartas que le envía, que fueron publicadas después de la muerte de María Zambrano en vida, esto no se publicó. Le dice, y qué pena lo que habéis
lo que habéis querido los hombres, que sean las mujeres, lo que os ha gustado de ellas. Estatua de carne, más apreciada por carne que por estatua. Yo soy lo que me da la gana ser. Ahí ya la Zambrano estaba marcando la línea de su vida de yo soy, no soy por ti, yo soy. Y eso es una constante también en la vida de María Zambrano. Después de Segovia, que estuvo en el instituto y fue creciendo, y sus primeros amores, se matricula en la Universidad de Madrid y asiste a las clases de filosofía. María Zambrano es filósofa, pero aquí es cuando empezó con la filosofía. En esta imagen, además, aparece, aquí está José Ortega y Gasset, que fue su maestro, y otra persona que idealizó y también se llevó una decepción con Ortega y Gasset. Y aquí está María, y aquí está, este es Julián Marías, filósofo también de la época, que además es el padre de Javier Marías, de un machirulo también un poquillo. Y lo digo porque es así. En la universidad, cuando toda esta gente que he visto en la foto de la universidad eran estudiantes y quisieron como llevar todo eso que estaban aprendiendo a las calles y a la vida cotidiana. Y la primera charla, la primera vez que María Zambrano habla en público, lo hace delante de las cigarreras. Fueron ahí a darle una charla a las cigarreras y os he puesto este extracto porque me parece muy bonito y para que veáis el peso que le daba María Zambrano a lo real en el sentido, a la experiencia real. Hablaron sin habla de ella, o sea, habla como que ella no está ahí, pero María Zambrano fue una de las conferenciantes. Hablaron sin apenas tema, como se hablaban entre sí, en su estilo y ellas. Entendieron perfectamente. Serias, escuchaban con los ojos brillantes. Y no hubo lucha, ni imposición, ni pedagogía. Fue un momento de armonía preestablecida, a la manera musical. La consonancia fue perfecta entre la presencia de aquellos hombres, los más ilustres de la ciencia, de la Universidad Española, de las letras, las cigarreras y ellos, los jóvenes. Salieron alegres de la casa de las cigarreras. Ella, con una alegría pareja a la que le había llenado el alma las pocas veces que había entendido algo de filosofía. Mas esta alegría del concierto, en las cigarreras, de la armonía no preparada, salía del corazón, del fondo más oscuro de la vida. No es que hubiese hablado a ellas, sino con ellas, con el corazón de Madrid. Era como si no hubiera clases. El sentido se ensanchaba, el horizonte se abría, respiraba. María Zambrano le da una importancia grandísima a la vivencia, a lo social, absolutamente. Y bueno, estuvieron dando charlas con las cigarreras y María Zambrano empieza ya su conexión con lo social, su conexión con el feminismo, empieza a escribir artículos feministas en un periódico, en El Liberal, empieza también con el Ateneo, se reúne con las del liceo, con la del Liceo Club, empieza también, da clases de filosofía, ella está aprendiendo, pero también da clases de filosofía en la Escuela de Señoritas, y de los artículos del Liberal he sacado estos extractos porque os hacéis una idea del feminismo de María Zambrano y de su militancia feminista. La energía que no supieron verter en alarido, grito, agitación exaltada, nuestras señoritas del siglo XIX, atentas a pintar mariposas, debemos tenerla las chicas de este frívolo siglo XX. Transformada, invertida, crucificada, en sereno laborar, en lucha decidida y firme, dispuestas de una vez, por libre voluntad, a despedir de nuestro esquema social la triste pesadilla de la esclavitud femenina. Y luego añade, si el futuro de la especie no reside en la mujer, no reside en parte alguna. Tiene unos artículos en El Liberal y el que os voy a poner ahora, en este que os voy a poner ahora, describe Madrid de los finales del 20, sí, finales del 20, exactamente finales del 20. Y dice esto: sacude con irreductible extrañeza a la muchacha de hoy el espectáculo desparramado por las calles de la ciudad de la esclavitud efectiva
de una parte de sus compañeras de sexo. Desconcierta con frialdad de pesadilla el hecho de que miles de mujeres todavía estén en calidad de cosa u objeto, explotada su feminidad con el reconocimiento de la ley. Está hablando de las mujeres prostitutas de la época, de los años 20, finales del 20 en Madrid. No de ellas en sí, sino de que se pueda vivir. Ella pasea por ahí y las ve y dice, ¿cómo podemos seguir viviendo viendo esto? Y además añade, no nos engaña la solemnidad del código. Él no representa más que, y ya es demasiado, la categoría, el reconocimiento oficial de un hecho que trunca sus raíces en los cimientos de un orden social y económico. Es que me parece grandioso esta parte. Sus artículos del código no hacen sino permitir esa esclavitud, mas nadie piensa que puedan ser su causa. La Zambrano está ahí poniendo y señalando. En este libro, que además lo recomiendo, Delirio y Destino, habla exactamente de los años 20, de los 20 años de una española en ese tiempo. Finales del 20, o sea, desde el 25 hasta la República. Ese transcurrir. Que en esa época ella, a finales del 20, porque la República no vino sola, hubo una preparación para que viniese la República. Entonces María cada vez está más implicada en que en el país llegue la República y en todo lo social, se va acercando cada vez más al socialismo, porque ella cuando empieza filosofía, está muy influenciada por Ortega y Gasset, su pensamiento es más liberal, pero conforme ella va acercándose a las charlas, empieza con las cigarreras, empieza a hablar más en público con la calle, ve lo que ve, cada vez se acerca más al socialismo. Entonces, esto es un meeting que dio en preparación para las elecciones que iba a haber del 31, las municipales, y describe aquí, grupos de mujeres se le acercaron curiosas a la salida. Mira, nos habían dicho que iba a venir una mujer y es una muchacha. Qué jovencita es, parece tener solo 20 años. Una muchacha. Había otras, muchachas en oficio de columnas, de sostener el templo tan simple, moderno, por arcaico, de aquella España que despertaba en un instante sagrado. Para María Zambrano el despertar de esa España, de esas mujeres, le da o sea, le llega al corazón, es como que le late el corazón con todo eso. Una vez que llega la República, además ella y su hermana Araceli ese día, el día de la proclamación de la República, pasean en la famosa imagen que siempre hemos visto, donde aparecen celebrando la República muchas mujeres. Ellas, las dos, están allí en imágenes. Lo que pasa es que no aparecen, no tenemos ninguna imagen de ellas, pero estuvieron allí celebrando la República con ese júbilo. Cuando llega la República, ella se apunta a las misiones pedagógicas. Aquí en esta imagen está con el poeta Cernuda, y creo que es Manuel Altalo Aguirre, pero no lo aseguraría, pero este es Luis Cernuda, era María Zambrano, y creo que es Manuel Altalo Aguirre. Las misiones pedagógicas consistían en acercar la cultura, acercar los libros, acercar la música, acercar el teatro, los títeres, el cine, acercar todo eso a todos los pueblos de España. Y ella fue una de las que, con Lorca, con La Barraca también, llevó eso a... De hecho, les debemos las bibliotecas a esa iniciativa. Esta es una imagen también es que me parece muy bonita, de esa época, de las misiones pedagógicas. Sembraron muchísimo en esa época. Bueno, pues, como sabéis, voy a recordar la historia. Lo que os he dicho antes, María Zambrano se iba acercando al socialismo, pero la República tuvo una época en que ganó la CEDA, que eran las derechas católicas, no sé cómo se llama, era la CEDA las siglas, pero eran derechas católicas españolas o algo así. Se produce la Revolución de Octubre y la República, gobernada en ese momento por derechas, pues una represión absoluta de los obreros que se levantaban en Asturias y en más sitios,
y María está en contra de eso y se va radicalizando más, cada vez más socialista, cada vez más socialista. Y bueno, luego el golpe de Estado y lo que sabemos, Franco y todo lo demás, y empieza la guerra. Entonces María firma el manifiesto de la cultura en defensa, el manifiesto de la Alianza de Escritores Antifascistas en defensa de la cultura, es una de los firmantes. Ahora mismo no recuerdo, pero toda la cultura entonces firmó, ella era una de ellas. En esta época se casa. María se casa, voy a poner a mis apuntes porque no recuerdo el nombre de su marido. Un momento. Aquí está. Se casa en la Latina en el 36, ya había estallado la guerra, el 14 de septiembre de 1936 se casa con el historiador Alfonso Rodríguez Aldave, que lo había conocido en las misiones pedagógicas. Se casan y a este lo envían de secretario de la embajada en Chile. Y ella viaja con su marido a Chile, a la embajada de Chile. Y aquí está la guerra civil. Entonces, regresan. Una vez que ven que la guerra está muy perdida, regresan y a María le preguntan que por qué regresan, porque estaban allí libres de bombas y están en Chile viviendo tranquilamente en una embajada. Y ella contesta, que me parece definitivo para saber el compromiso que adquiría María Zambrano con las causas que defendía. Ella dice: ¿por qué regresa usted a España si la causa está perdida? Dice: por eso último. Regresa y va a Valencia y la designan secretaria encargada de la evacuación de la infancia. Toda la infancia que evacuaron para Rusia, esas imágenes que hemos visto. María era una de las que organizaba la evacuación, porque se veía que la guerra se estaba perdiendo, y también de propaganda, estaba en el Ministerio de Propaganda. Y aquí os he puesto esta imagen porque en sus memorias cuenta que conoció en una ocasión a Simone Weil. Simone Weil es una filósofa alemana, mística también, muy espiritual como María Zambrano. Y que además vino aquí a luchar por la República, estuvo en la columna de Urruti. Y ella la conoce y mirad lo que dice, me parece tan precioso, mirad lo que dice del encuentro con Simone Weil, mujer a la que admiraba. Yo la amo y Araceli estaba más cerca de ella que yo. Murieron por negarse a tomar alimentos y medicamentos, en especial Ara. Lo que está escrito en el certificado médico de Simón, en el de Ara no. Durante media hora estuvimos sentadas en un diván, las dos en Madrid. Venía ella del frente de Aragón. Éramos tímidas. No nos dijimos apenas nada. Era muy delgada, como lo había sido yo, y no lo era ya en ese grado. Pero era Ara quien se le emparejaba. Las dos eran de las que dan el salto como Saz. Bueno, no os he contado antes, porque me he adelantado, María Zambrano, una época antes de todo esto, que tuvo tuberculosis. Su salud era bastante delicadilla. Y aquí os he puesto, bueno, después de todo eso, termina la guerra. Claro, tienen que exiliarse, los republicanos y republicanos tienen que exiliarse. Entonces, se exilian, el padre de María muere antes de que termine la guerra. Se exilian a Francia, María y las dos Aracelis, porque su marido ya estaba en Francia esperándola. Ella se va con su marido a México y en Francia se quedan las dos Aracelis, su madre y su hermana. Y aquí os he puesto este libro, porque este libro, La tumba de Antígona, el mito de Antígona tiene muchísimo peso en la vida de María, y este libro lo escribe ella, María Zambrano, porque su hermana, además dedicado enteramente a su hermana Araceli, porque la figura de su hermana Araceli le recuerda el mito de Antígona. Espera, voy para atrás y ahora no me adelanto. Os he dicho, las dos Araceli se quedan en Francia y ella está en México con su marido. Después de México comienza a vagar, es vida de vagabunda realmente. Van de México a Cuba, Costa Rica, Cuba otra vez.
y escribe, pesando muchísimo el exilio ya. Y bueno, se cartea con su madre y su hermana y empieza a recibir noticias de la delicada salud de su madre. Entonces decide ir a Francia a encontrarse con ellas, pero no era fácil. No era fácil porque tenían que conseguir los visados. Entonces, de Cuba va a Nueva York y pasa un mes en Nueva York hasta que le dan el visado. Y cuando por fin consigue llegar a París, su madre ya ha muerto y 2 días antes le han hecho el funeral, está ya enterrada. Y se encuentra a su hermana completamente destrozada psíquicamente y físicamente. Y ya no se recupera más, su hermana Araceli ya no se recupera más y está destrozada porque cuando los nazis invaden París, buscaban también, por orden de los franquistas de aquí, al amante de Araceli. Y Araceli la llevan a interrogarla para que les diga dónde está su amante y la torturan y pues lo que imaginaos aquella época la cantidad de cosas que pasaría a Araceli. Que no dice nunca dónde está, pero de todas maneras lo encuentran, lo mandan para España y aquí lo fusilan. Entonces Araceli ya no se recupera nunca de ese trance. María se instalan allí, su marido y ella con Araceli depresión tras depresión, sin alimentarse y un estado de salud físico y psíquico muy, muy delicado. Y su marido pues, empieza a haber problemas en el matrimonio, por Araceli, o sea, él no llevaba bien vivir con su cuñada y aparte tampoco llevaba bien que fuese María quien fuese la que llevaba el dinero, porque ella empieza a escribir y vivían de lo que ella escribía, de los libros que escribía y de los artículos que escribía. Entonces María le dice que, bueno, que ella se va a quedar con su hermana y que si no lo aguanta, que se vaya. Y su marido regresa a México y ella se queda en principio en París con Araceli. Allí relaciona con los intelectuales de la época de allí, con Sartre, con Simone de Beauvoir. Y después también empieza el peregrinaje de Araceli y ella. Van a Cuba, están en Cuba primero, después se instalan en Roma. En Roma Araceli empieza a recoger gatos de la calle sin parar y llegan a tener 20 gatos ahí en la casa. Y un vecino las denuncia, un fascista de allí de Italia, las denuncia y las echan de Roma. Se llevan 13 gatos, consiguen llevarse 13 gatos y se instalan en un pueblecito entre Francia y Ginebra, en el campo, realmente en el campo, en una casa cueva, hasta la muerte de Araceli. Allí María es donde empieza a escribir, donde más tiempo dedica a la escritura, cuidando a Araceli y escribiendo. Y aquí os pongo esto porque mira lo que dice su hermana. Vivo con mi hermana Araceli, viuda, a quien llamo en mis adentros Antígona. Pues sin haber participado en lo que llaman la historia, ha sido casi devorada por ella a causa de la piedad. En el pensamiento de María Zambrano tiene muchísima importancia la piedad y la misericordia, entendida como ahora entendemos la empatía. De esa forma. Y ella veía en su hermana ese tipo de persona, ese ser empático que al final de sentir tanto se autodestruye. Voy para atrás un momento. Después de la muerte de Araceli, María vuelve a París, después vuelve a Ginebra, es otro peregrinar, y ya comienzan los intentos de regresar a España. Tiene 3 intentos de regresar a España. El primero se produce, a ver si sé las fechas, que las tengo aquí apuntadas. Sí. El primero se produce en el 75. Le proponen a venir a España y enseñar filosofía en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. Pero María también llega teniendo una salud delicada. Y la idea de regresar a España la alteró tanto, ella misma lo dice, lo alteró tanto que se puso, que solo el pensar en regresar enfermo. Y además mirar lo que dice. No tengo salud ni sé cuándo la tendré.
fuerzas para afrontar lo que es para mí volver a España por primera vez. El haber renunciado a ello me ha mejorado ya algo de la recaída que he sufrido. Había sentido tanto el exilio, bueno, no, ahí todavía no eran 45, pero ya eran 40 y pico, que la idea de volver le producía tanto sentido que formaba. El segundo intento se produce el 11 de marzo del 80, que ya empiezan los reconocimientos. No, el 11 de marzo del 80 empiezan los reconocimientos en España a María Zambrano. Ya el Principado de Asturias la elige hija predilecta. Y en el 83, es el segundo intento de volver a España, ella hablaba mucho por teléfono con una madre superiora de un convento, el convento de las Madres Agustinas de Valdepeñas. Había establecido una relación con ella de hablar por teléfono. Y esta le propone que, como su salud era délica, que venga a España y que viva allí, que repose allí en el convento, porque tranquilidad no le iba a faltar. Y en principio dice que sí, y justo cuando iba a subir al avión, vuelve a ponerse enferma, a sentirse mal, y tiene que ser ingresada en una clínica de Ginebra. Y ya al año siguiente, en el 84, ya es cuando por fin consigue regresar a España. Y he elegido esta imagen porque me parece absolutamente significativa. Es una maravilla de imagen. Allí ella viene acompañada de un amigo de allí. Allí la cuidaban primos y algún amigo. Y la recibió el director general del libro. No tuvo más recibimiento, tampoco estaban allí. El alcalde de Madrid, en esa época creo que era alcalde, el que había, no sé quién estaba. Imagino que a lo mejor Tierno Galván, no lo sé. Pero no tuvo más reconocimiento oficial, solo estaba allí el director del libro, con un ramo de flores y el acompañante que venía con ella que le ayudó a bajar del avión. No te creas que le hicieron muchos reconocimientos nada más pisar suelo español. Aquí esta imagen también me encanta. Es que así estaba María cuando por fin, sus ojos hablan, ¿eh? Cuando por fin regresó a España. Y mirad lo que dice. Hay gente que nació exiliada como yo. Imaginaros el sentir de María Zambrano vagando de país en país. La verdad es que aquí os he puesto esta imagen más que nada porque aquí me ha gustado mucho porque tiene los títulos de muchas de sus obras, y me ha gustado para que la tuvieseis porque sí, porque la imagen icono de María Zambrano con el cigarro y los títulos, lo que os digo de la piedad, todo eso, bueno, la poesía, o sea, María Zambrano, la razón poética, ella fue la que ese concepto salió de ella, la razón poética, porque ella decía que la razón, que el pensamiento, que la palabra se había alejado de lo que era la vida, de la experiencia vital, y que solamente la poesía era la que podía, con el lenguaje de la poesía sí que se podía hablar de la experiencia vital. Ella hablaba de los claros del bosque, de la revelación. La revelación era ese intuir que te viene por la experiencia. Ya me estoy yendo de filosofía, pero bueno, es que tengo que decirlo. Y aquí os dejo, y ya voy a ir terminando, una de las frases que más me ha gustado de María Zambrano, porque me parece una frase absolutamente maravillosa. Si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. Y también quiero deciros, a ver, muere en el 87. ¿87? No, en el 90. En el 90, vale, sí, muere en el 90. Mejor dicho, en el 91, porque muere en febrero del año siguiente. Lo último que escribió María Zambrano, que estuvo escribiendo hasta noviembre del año anterior, para que os hagáis una idea de cómo estaba ya y seguía escribiendo, el último artículo dice: impedida para realizar cualquier actividad física, pero no la de pensar. La lectura y la transcripción de mis pensamientos son los que me salvan de acabar derrotada por la memoria.
muere en febrero del año siguiente y os quiero decir aquí lo que pone en su... Está enterrada en Vélez, Málaga, con sus dos Aracelis. Hizo que trajesen los restos de sus dos Aracelis. Está enterrada allí en Vélez, Málaga, con las dos Aracelis. Un gato, creo que hay también una escultura de un gato ahí. Y lo que pone en su lápida, que además me lo voy a tatuar, es primicia, me lo voy a tatuar, pone, surge, lo voy a decir en latín porque me encanta el latín, y después se entiende, pero después lo traduzco. Surge, amica mía et bene. Levántate, amiga mía, y ven. Yo admiraba a María Zambrano, pero con esta pequeña investigación que he hecho de ella, la admiro muchísimo más. Y espero que por lo menos hoy se haya transmitido eso. ¿Y ya terminado? Qué bien. Me ha gustado un montón. Interesante. Me ha encantado, ¿eh? Súper bien. ¿He salido ya de esto? Ya salió, ya salió. Sí, pero es que no me aparecéis ahora vosotras. Un momento. Ahora, ya está. Ya está. Que me era muy difícil resumir a María Zambrano, de verdad, porque María Zambrano es que es... Pero bueno. Es cierto eso que planteaban, ¿no? Que ella, vaya, lo que he entendido, que en ese momento que la razón, el conocimiento, en fin, estaban alejados de la realidad y a través de la poesía era como se sentía más, no sé. Esa es la razón poética de la que ella habla, cuando habla en Claros del Bosque, que es uno de sus libros. Más o menos, es una síntesis, pero sí, más o menos, eso es lo que quiere decir. Me ha recordado tanto al día de, o sea, a la realidad del presente que... A mí también. Viendo todo esto, además decía, si María Zambrano escuchara ahora el neolenguaje, flipaba. Sí, sí. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, hoy voy a empezar con Carmen Maroja Inesi. Quizá voy a hacer un breve resumen de su vida a través de una biografía que tiene ella y luego voy a intentar mostrar algunos textos de ella que me parecen imprescindibles, ¿vale? Carmen Maroja Inesi nació en Pamplona el día 10 de diciembre, por cierto, como Carmen de Burgos y mi hija, Ariadna, de 1983, a las 10:30 de la mañana en la calle Nueva. Su familia estaba entonces compuesta por el padre, Serafín Baroja Zornoza, y un ingeniero de minas, y Serafín Baroja, y la madre, Carmen Nésigo. Ella es la pequeña de los hermanos que ya tenían a Darío, a Ricardo y a Pío, que ya eran entre adolescentes cuando ya nació y estudiaban bachillerato en el instituto en Pamplona. La pequeña Baroja se llevaba bastantes años con su hermano, 11 con Pío, 12 con Ricardo y 13 con Darío. Ella, Carmen, algo que seguramente marca y que me apetece remarcarlo porque va a conectar y veremos que conecta con biografía de mujeres que hemos hablado anteriormente, es que tiene un episodio en el que se pone muy enferma y entonces bajo la recomendación de su hermano Pío, que también era médico, pues se van, que en la época pues era muy común
le recomienda ir al Paular a tener una estancia en la que estar con la naturaleza y estar un poquito más descansada y con esos, por aquella entonces, esos reposos naturales que eran tan asiduos para la gente de la burguesía, ¿no? En el Paular, por supuesto, ella con un esfuerzo titánico se recupera, pero entra además en contacto con familias que pertenecían al círculo de la Institución Libre de Enseñanza. Entonces, eran grupos de montañeras, integrados por educadores, naturalistas, escritores, artistas, en el que estaban Ramón Méndez Pidal y María Goiri. Unos referentes que se convierten en referentes, porque también estaba Carmen Gallardo, otra fundadora del Liceo, que era amiga íntima de María Goiri. Y entonces ella tiene esas dos referentes de mujeres muy avanzadas a su época, que son mayores que ella, con las que ella convive bastante en aquella época, haciendo la vida de Robinson, como la denominaba María Goiri, y son ejemplo claro para ella, ¿no? Un ejemplo de mujer emancipada. Luego mantiene, desde luego, pues la amistad con ella. Luego, un periodo de juventud de Carmen. Carmen escribe bastante, escribe artículos, va a escribir artículos de todo tipo, de moda, más profundos, artículos con una clara pues una clara matriz feminista, ¿no? Pero sobre todo, pues ella va a ser una mujer que seguramente nos va a pasar desconocida o va a pasar desconocida para la historia y para nada, porque nunca llegó a estar en una primera línea muy grande. Sí la estaba con sus acciones, como veremos, pero no va a ser, tiene muchas similitudes seguramente con María Goiri, por eso con Menéndez Pidal y ella pues a la sombra de su hermano Pío Baroja, sobre todo, aunque Ricardo también era conocido, que también era pintor, y eso lo va a unir mucho a Ricardo. Ella estaba muy unida a Ricardo. Y de hecho una etapa muy importante en su vida es que se va a París con su hermano Ricardo, y entonces ella hace algunos cursos de arte allí y se va mucho al Museo Cluny. Dice que ella lo visita cada día y pasa horas estudiando las obras de allí, horas y horas, y cuando vuelve a España se dedica con su hermano Ricardo, que también hacía muchísimas cosas artesanales, muchísimas cosas pintaba, pero luego también hacía otro tipo de cosas. Pues es una de las primeras orfebreras de Córdoba, que es las que manejan el metal, y de hecho hacen, luego enseño unas urnas, ¿no? Unas arcas preciosas que ganan un premio nacional en una exposición. O sea, llega a manejar tanto el metal y la técnica que gana un premio nacional. Pero para ella en esta época es muy importante William Morris, que es un artista inglés que tiene muchísima literatura, que escribe muchísimos libros de cómo llevar el arte a lo cotidiano y transformar los sitios donde vivimos cotidianamente en sitios que estén reconciliados con el modo artístico, ¿no? Que sean bellos y que la belleza llegue a ese modo cotidiano. Y ella y en general los Baroja los van a seguir. Era una familia muy, muy unida. Esta es la madre, ¿no? Que está aquí en medio, Pío y Carmen, con sus dos hijos, que uno va a morir prematuramente. Luego tendrá otro hijo, muere Ricardo y tendrá a Julio y a Pío, también otro Pío Caro Baroja. Bueno, ellas son artistas bastante prerrafaelistas, ¿no? Mira, en el año 1926
fundan la familia prácticamente Baroja con otros intelectuales de su época lo que llamarán el mirlo blanco. Lo llaman así por la rareza de la especie, ¿no? Haciendo un juego de palabras con todo eso. Y ellos, pues una puesta en marcha que hacen singular de un teatro contemporáneo, un teatro de cámara, que se desarrolla, eligen obras teatrales y entre ellos, ellos son los actores, dicen, es muy bonito cuando ella lo empieza a decir, dice, no había nunca actores y actrices tal, era quien mejor hacía el papel, hacíamos muchas pruebas y a quien veíamos mejor que hacía el papel, ese se lo dábamos, ¿no? O ese se lo dábamos. Y hacen representaciones pues de obras muy varias y son un éxito, un absoluto éxito en Madrid, lo hacen en su casa, en las casas de los Baroja de Madrid, y es verdad que tiene muchísimo éxito, venden todas las funciones, hacían varias funciones por semana, venden todo, incluso después cuando ella monta el liceo, hace Mirlo Blanco, se une con el Liceo Club Femenino y hace unas representaciones para recaudar fondos para el liceo, que en un principio pues no tenía nada de dinero y querían hacer actividades, necesitaban, y es un éxito y recaudan un montón, bueno, pues recaudan dinero con las entradas que habían vendido. Es verdad que es un éxito además de crítica, de teatro, por lo contemporáneo que eran las funciones. Luego enseño después porque ella y su hermano Ricardo preparaban en una especie de escenario que tenían en su salón, ¿no? Y luego pues preparaban todo lo que es el fondo de las obras. Y es absolutamente maravilloso. Lo que pasa que pasa con Carmen Baroja, que no he podido conseguir muchas fotos en internet, pero como tengo su biografía, que es, ahora bueno, la enseño, pues sí que aquí hay alguna foto y la enseño ahora por la cámara, ¿vale? Este es un cuento que ella que escribe, que es Los Tres Barojas, un cuento un poco autobiográfico. Esta es la biografía de ella, que fijaros cómo se autodenomina, ¿no? Recuerdos de una mujer de la generación del 98. Ella luego lo explica y dice, bueno, pues no sé si será muy pretencioso o no, pero el caso es que yo me siento así, ¿no? No lo dice, no lo digo exactamente mal, pero lo dice así. Bueno, pues en abril de 1926 también un centenar de mujeres fundan el Liceo Club Femenino, entre ellas Carmen Baroja. Y ahora os voy a leer unos fragmentos porque creo que para descubrirla a ella, de verdad que lo mejor es leerla. Mirad cómo se define esa estampa de Carmen. No fui nunca lo que se llama guapa. Para estar bien necesitaba muchas circunstancias. Como hubiera dicho un carabinero de Vera, tener un día alegre, buena salud, que no hiciera frío, qué sé yo. Y así algunas veces resultaba agradable. Las facciones irregulares, la cara asimétrica, la boca torcida, los ojos pequeños, las manos preciosas, pobre. El cuerpo esbelto y bonito, y quizás demasiada estatura para España. Muy ágil, de personas que han andado mucho. El pelo rubio, la cabeza muy pequeña, tal vez estropeada desde muy joven la tez, con venas rojas en las mejillas, lo que los franceses llaman coupeor. El conjunto elegante y distinguido. Me tomaban por extranjera, por inglesa. Cualquier vestidillo parecía en mí una maravilla. Sabe que no hagamos la idea de ella. Mira, cuando digo cómo traigo aquí a Carmen realmente a este espacio de reconocimiento feminista, quizás ya tiene muchísimo para reconocerle porque realmente hizo y ya formó parte del movimiento feminista, de la vanguardia feminista de antes de la República. Y eso siempre se lo tenemos que recuperarla y conocer. Pero sí que me ha parecido, leyendo sus memorias, o parte de sus memorias, que expresa como nadie lo que le costaba
a una mujer de su época si no tenía todo lo adecuado que había que tener alrededor, incluso de carácter, poder hacerse su espacio y vivir como ella quería? Voy a leer otro que ella dice, ¿vale? Otro fragmento. Mientras la imaginación egoísta no pensaba si se ocupaba más de mi persona, manera de no dar gusto nunca a nadie. Lo demás, que no ven el esfuerzo y están hechos a él, ni notan el sacrificio, ni tienen por qué agradecerlo. Al contrario, muchas veces encuentran faltas. Mientras una, encima de sentirse molesta por tener que hacer cosas que no le agradan, tampoco encuentra satisfacción en este odioso deber cumplido. El no cumplirlo hubiera sido quizás más agradable, pero para ello hay que haber nacido con ciertas actitudes que yo no he tenido. Mi madre me acostumbró desde pequeña, sin violencia, y acaso yo era muy a propósito, para sentir la idea del deber. La moral de mi casa, muy a la española, era por demás rígida para mí en cosas pueriles y sin importancia, y muy laxa para mis hermanos en cosas que yo ya entonces consideraba importantes. Luego, después de casada, esta moral todavía se me acentuó más y ya no tuve derecho más que de hacer mis labores domésticas y llevar la casa y de muchísimas cosas. Lo que pudiera hacer fuera de esto o del ahorrar molestias o trabajo a los demás era como robar algo a mis deberes de mujer de su casa. Dice, si hubiera tenido medios propios, en alguna ocasión hubiera agarrado a mis hijos y me hubiera marchado. Pero no tuve nunca medios, ni serví para ganar nada por falta de preparación, ni tuve coraje para intentarlo, ni de soltera ni de casada. Probablemente ha sido mejor. Esto es que a mí me habla, me han definido, Carmen me ha definido, creo, como nadie, lo que Betty Friedan llama la mística de la feminidad, la ley del agrado de Amelia Valcárcel, todo lo que nos están o le inculcaron a esa generación de su tiempo y todavía seguimos con esto, y simplemente que ella lo describa así, porque lo describe viéndolo, hace que sea real. O sea, ya vemos que estamos ante una feminista, independientemente de todo su entorno cultural, ¿no? Que, bueno, pues le costó mucho, como ella dice. Mirad, sigo con esta parte porque me parece grandiosa. Mi espíritu cada vez se iba dividiendo más entre la vida cotidiana, que sin duda era estúpida y aburrida, y la que yo pensaba, entre mis amigas y mis conocimientos de gentes que de clase media, pequeño burguesa, que hubiera dicho rojo, y mi lectura y lo que hubiera querido hacer. Y ella siente totalmente como una dicotomía entre a lo que está destinada y a lo que quiere ser, ¿no? Y la reconoce y la expresa y seguramente la atormenta durante todo el resto de su vida y se siente ahí atrapada. Y las memorias la escribe desde ahí. Y cuando mira atrás, lo ve desde ese prisma, analizando y diciendo todo lo que se perdía y diciendo cómo había, y ve claramente cómo había para sus hermanos, que dice que tenían pues muchísima más libertad, y ella no. Y ella había sido una mujer que había hecho una técnica que pues que no estaba para mujeres, ¿no? Era pionera en eso porque había muy pocas mujeres que trabajaran en metal como ella hasta ese nivel, pero ella abandonó eso porque, bueno, pues no se vio respaldada por su familia, y lo dice aquí también, ¿no? A la hora de casarse, ni por su marido, que su marido luego, pues lo que se dedica sobre todo es que tiene una editorial y sobre todo pues edita los libros de su hermano, entre otros, pero sobre todo los de su hermano, ¿no?
Bueno, voy a leeros también porque creo que hay que volver a esa. Bueno, dice... Era la época del feminismo. Estamos en los años 25 más o menos, ¿no? Todo era francamente feminista. Veía la poca diferencia que había entre los dos. Veía la poca diferencia que había entre los dos sexos. Encontraba a muchos hombres estúpidos, tan estúpidos o más que las mujeres, y que, sin embargo, gozaba de un sinfín de prerrogativas en todas partes, desde las mismas ideas ancestrales, pasando por la literatura hasta la iglesia, etc. Eso me sublevaba. Yo creía que si las mujeres, empezando por mí, a quienes veían en mi propia casa, en mi propia familia, y a muchas con manifiestas cualidades, no éramos más inteligentes, era por nuestra falta de preparación, por nuestra falta de conocimiento. Además, me avergonzaba de las estratagemas de las muchachas, sobre todo de las mamás de las muchachas, para fijarnos bien, aunque ya iba comprendiendo que se trataba con el matrimonio de solucionar problemas trascendentalísimos, como eran la de la posición social y la económica. Este análisis de Carmen, que luego lo analiza también en su artículo y demás, vamos, que es maravilloso. Nos deja ver esa mujer que se daba cuenta de toda la sociedad de su tiempo y que luego al final, precisamente por eso, vivió toda su época, todo lo que le tocó vivir, la guerra civil después y luego pues con angustia de lo que no pudo ser, porque era consciente de ello, ¿no? Mira, la época que ella describe más divertida es la del mirlo blanco. Es la época para ella más divertida, más alegre de su vida, y es que ella pues se disfrazaban en la casa de los Baroja, hacían miles de funciones, todas las funciones de su época más impresionantes. Y luego otra época que describe feliz es la época en la que montan el liceo. Dice, por entonces veníamos reuniéndonos unas cuantas mujeres con ideas ya muy antiguas nosotras de formar el club de semillas. Esta idea resultaba un poco exótica en Madrid y la mayoría la teníamos era por haber estado en Londres, donde era, supongo, y siguen siendo tan abundantes. Esta es la casa licea, donde luego después de la guerra civil, donde pasa ella la guerra civil y ya después. Esta es Carmen de joven, muy guapa, tiene una cara especial con unos rasgos muy marcados pero muy bonitos. Estos son bueno, unos artículos en homenaje a ella. Este es un cuadro de su hermano Ricardo, ella de mayor, en el que aparece ella de mayor. El Liceum Club era un sitio que presidía María de Maeztu, como ya hemos dicho, y pues ella se encargaba de la sección, hizo exposiciones, ella se encargaba de las exposiciones y hizo muchísimas exposiciones, todas de mujeres en el Liceo Club Femenino, cosa muy importante porque en esa época hay en Madrid un montón de exposiciones femeninas que no tenían donde hubieran podido existir. También encargaban conferencias, pero fijaros cómo esta vida en la que ella quiere participar y en la que al final le va, o sea, sus labores, no labores, sino sus deberes cotidianos, pues le dejan sin poder disfrutar del todo, ¿no? Dice ella, pues presentaba las conferencias, las que ella se encargaba, y le presentaba al conferenciante, y antes casi de que empezara el conferenciante se tenía que ir para casa porque la demandaban para acostar a sus niños y seguir. Hay una definición, bueno, este es un libro porque ella también hace una labor increíble
investigación del encaje en España, y este es un libro que edita ella está catalogado como un libro muy valioso en la historia del encaje español, porque analiza la tradición española del encaje. Esta es una foto del Lyceum Club en la que ella está aquí, que es la que está con sombrero, ¿vale? Esta foto también muy bonita de ella, que le gustaban muchísimo los sombreros y le gustaban, se la compraba en Madrid. Este es un cuento de ella, de Carmen, que escribe, se llama Martinito, el de la Casa Grande. Y este es otro retrato de su hermano Ricardo sobre ella, un poquito más mayor. Esta está también con su madre, ella está cosiendo aquí, ella hacía muchísimo encaje, punto, muchísimo. Y se la ve ahí. Y voy a dejar la presentación de Carmen, porque luego viene otra vida de Carmen, que es a partir de la República, y que creo que significa muy bien esta frase con la que empieza esa época de su libro. Pero es una Carmen ya más en el núcleo familiar, ¿no? Y en el que ella se siente un poco atrapada ahí sin haber tenido una vida, como ha expresado antes, que le hubiera llenado por su plenitud. Dice, ella es para mí la República, aunque parezca una cosa rara y absurda, el comienzo de lo que luego se me convierte en tragedia. Y la dejo ahí. Muy bien, muy bien. Todo lo que has leído, de verdad, quiero leer a Carmen. Quiero leerla ya. Cómo describe su situación, ¿eh? Y qué reconocible es. Muy reconocible, ¿eh? Muy Ay. Bueno, ¿qué os ¿Qué ha tal? parecido todo? Muy interesante. Sí, sí. Interesante, una mujer muy interesante. Ujú.